¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro semanal a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Temas que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a hablar de gripe y el uso de antibióticos, psicofármacos también, y otro tema será herpes zóster. Así que comenzamos de esta manera. Vamos a desarrollar un tema importante que creo que tenemos que prestar atención y después, por supuesto, todo lo que vamos a conocer, llevarlo a cabo, ¿no? Porque vamos a hablar con la farmacéutica María Di Pisa, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Tete. De la gripe y del uso o el no uso de antibióticos, en realidad, porque el titular debería ser ese, ¿no? Pero la pregunta es básica. ¿Se usan antibióticos para la gripe? No, no se usan. No se usan. No se usan. Y vamos a tratar de explicar por qué no se deben usar y que los que nos están escuchando entiendan y, como dijiste vos, que lo pongan en práctica. En práctica. El antibiótico se utiliza para tratar infecciones producidas por bacterias, nada más que por bacterias, ni para hongos ni para virus. Y ya seguramente todos sabemos que la gripe está producida por virus. Sí, el virus de la gripe. El virus de la gripe. Que nos tiene que quedar eso, que virus no es igual a antibiótico de ninguna manera. Exactamente. Para el virus se van a usar, para todos los virus en general, antivirales. Exactamente. No antibióticos. Sí. Entonces, dado que vamos a recordar siempre seguramente la gripe A, que es la que más prendió en la memoria nuestra. H1N1, ese era el de la gripe A. Igual el virus de la gripe va rotando en los distintos años y para eso se hace la vacuna. Claro, por eso se dice, bueno, este año tantas cepas y va rotando porque se va viendo porque el virus va mutando. Claro, y sí, porque se hace fuerte y va para otro lado. Y va para otro lado. Entonces todos los años hay que aplicarse la vacuna para la cepa que se supone que ese año va a circular. Está bien. Y se vacuna todos los años. Está bien. Entonces, como premisa para la gripe, no tomamos antibióticos. Porque no solo no nos va a hacer bien, sino que va a provocar un daño a nuestro organismo. Claro. ¿Por qué? El antibiótico, las bacterias, mejor dicho, se hacen resistentes a los antibióticos. La que se hace resistente es la bacteria, no el ser humano o los animales. Entiendo. ¿Esto a qué se debe? A que así como muta el virus, también mutan las bacterias. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, un antibiótico y no terminamos el tratamiento. Sí, mucha gente lo hace. Exactamente. O no era el antibiótico específico para esa bacteria, hacemos que las bacterias, como no se va a morir, al contrario, se hace superbacteria, se hace resistente. Qué bárbaro. Así en forma simple es como que este antibiótico le sirvió de comidita en lugar de matarlo. La bacteria va a seguir creciendo, se va a reproducir y va a pasar a su descendencia la capacidad de ser resistente. O sea, la que nace va a seguir siendo resistente al antibiótico. Claro, está bien. Ahora, estamos con un cuadro entonces de gripe, un cuadro gripal. ¿Qué es lo que tenemos que tomar si es que no podemos tomar antibióticos? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros suponemos que tenemos gripe es ir al médico. Bueno. ¿Por qué? Porque quizás pensamos que es una gripe, estamos cursando un resfrío nada más. También. Entonces vamos al médico, el médico nos va a revisar y va a saber si estamos cursando un estado gripal, es una gripe, nos va a recetar, si es necesario, por ejemplo, un antitérmico. Claro. Y si calcula o por las características del paciente que se puede llegar a complicar, nos puede llegar a dar un antiviral. Entiendo. Este se tiene que tomar en las primeras 48 horas. Es importante concurrir al médico porque la gripe muchas veces se cursa y después de 4 o 5 días la transitamos y no pasa nada. Pero muchas veces se complica. Se complica, claro. Porque va a generar una neumonía y quizás terminamos en una hospitalización, internados o con complicaciones. Por eso tampoco es bueno tomar el antibiótico, porque no hace nada y quizás descuidamos el hecho de ir al médico y atendernos como corresponde. Ahora, qué difícil, María, es trabajar sobre
el convencimiento que hay de muchas personas que inmediatamente quieren tomar. Hoy me decías que en la farmacia estuviste... Sí. 10-15 minutos tratando de convencer a una señora que no se tenía que llevar un antibiótico. O sea, que el de vos era contra tu negocio, porque le decías, no le quiero vender. Exactamente. Y ella me iba nombrando los distintos antibióticos que quería comprar, porque ella quería llevarse un antibiótico. Claro. Y no sabía qué era lo que tenía. Está incorporado. Exactamente. Como que ante determinadas situaciones la toma del antibiótico mejora. Y esto es a nivel mundial. Sí. La Organización Mundial de la Salud da determinadas pautas para proteger el uso de los antibióticos. Claro. Y una de estas pautas es eso, explicarle a la gente que no tiene que convencer al médico de que le recete un antibiótico, o en este caso en la farmacia, que insiste para llevarse algo. El antibiótico se debe usar la cantidad de días que el médico lo determina, en la dosis que el médico lo determina. Y para la dolencia que el médico determina. Exactamente, porque un antibiótico va a ser efectivo para una enfermedad, pero no para otra. Además tenemos un problema que hasta hace unos años atrás la producción o el descubrimiento de nuevos antibióticos era mayor que la resistencia que aparecía a los antibióticos. Claro. Esto hoy se invirtió. Ajá, claro. Entonces, ¿qué hace? Que haya infecciones mucho más graves y que terminen hospitalizadas, porque hay antibióticos que se guardan solamente para uso en internación. Sí. Claro, claro. Porque hay otros que ya no hacen nada. Bueno, pero como ante cada situación que siempre desarrollamos en el programa, siempre la opinión del profesional. Exactamente. O sea, no dejarse llevar por una prima, la vecina. Exacto. No hay que ni recomendar lo que a mí me hizo bien para otros. Tomate este antibiótico que a mí me hizo bien para otro, ni escuchar al otro que nos recomienda tomar algo X. Exacto. Como recomendación del día de hoy, bueno, si para la gripe, la vacuna. La vacuna. Hay que vacunarse. Sí. La vacuna está en el calendario, Perfecto. Es gratuita para los niños de 6 meses a 3 años, embarazadas, mayores de 65 años y los que tengan otra patología que necesiten la vacunación. Claro. Esto es para la gripe. Está bien. Y el uso de los antibióticos, tomarlo cuando el médico lo indica, en la dosis y el tratamiento necesario. Perfecto, María, clarísimo. Bueno, gracias, Tete. Muchas gracias por estar. Bueno, nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Llega la farmacéutica Julieta Palou y vamos a hablar con ella del herpes zóster o culebrilla, ¿no? Como se lo conoce cotidianamente. Vamos entonces a la primera pregunta, Julieta. Tiene que ver justamente con la definición del herpes zóster y cuál es la diferencia del virus 1 y 2. El herpes es una enfermedad provocada por un virus que genera un sarpullido doloroso que puede manifestarse como un conjunto de ampollas en el cuerpo. Van a existir principalmente dos grupos de virus: los virus herpes simple tipo 1 y 2 y el virus varicela zóster. Estos herpes virus, que son del tipo alfa, van a infectar el cuerpo humano, van a permanecer latentes en los ganglios nerviosos sensoriales humanos, que van a actuar como un reservorio y posteriormente se van a poder reactivar. Cuando ocurre esa reactivación, cada uno de estos herpes virus puede causar una enfermedad clínicamente significativa en el individuo, en el paciente, y puede diseminarse a las personas no infectadas. Es decir, estas ampollitas pueden infectar. Ahora, cuando hablamos del virus del herpes zóster, ¿sí? En lo que es la reactivación sintomática, es decir, cuando este virus se reactiva en el cuerpo y la persona, el paciente, siente síntomas, vamos a hablar de que es un evento que es infrecuente. ¿Por qué? Porque generalmente solo sucede una vez en la vida o pocas veces y produce lo que llamamos como herpes zóster o la famosa o mal llamada culebrilla. El virus varicela zóster es un miembro de la familia, como dijimos antes, del herpes virus y causa la varicela y el herpes zóster o la culebrilla. Ahora bien, por otro lado, la reactivación del virus del herpes 1 y 2 va a ocurrir con mayor frecuencia, va a producir infecciones recurrentes del herpes oral y genital y estas pueden ser sintomáticas o asintomáticas. Entonces es muy importante
importante que aprendamos a diferenciar en lo que es el herpes zóster y estos herpes virus tipo 1 y tipo 2. ¿Cuáles son los síntomas del herpes zóster? El paciente va a notar una sensación de picor o ardor en un territorio cutáneo, sí, preferentemente siempre va a ser en el tronco, y 4 o 5 días después generalmente comienza a presentar un enrojecimiento de la piel en esa zona sobre el que brotan unas vesículas que se van a disponer agrupadas. Van a aparecer como unas pequeñas ampollas. Durante esta fase de la enfermedad, las lesiones van a ser altamente contagiosas porque el virus se va a encontrar dentro de estas vesículas, dentro de estas ampollas. Una vez pasados 7 a 10 días, las lesiones van a comenzar a secarse, van a formar unas costras que son pardo amarillentas, que se van eliminando y a veces van a dejar una pequeña cicatriz residual. En algunas ocasiones, después del episodio del herpes zóster, puede persistir un dolor residual, ¿sí?, en esa localización que va a permanecer durante días. Hay gente que le dura meses y hay gente que le dura periodos muy largos. Esto es lo que llamamos una neuralgia posherpética, ¿sí? Esto va a suceder con mayor frecuencia en individuos que sobrepasan los 50 años y es muy importante en estos casos siempre consultar con el médico, que les va a mandar un tratamiento farmacológico adecuado para poder tratar este dolor. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento? ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Bueno, esto va a ser por un examen visual y en algunos casos dudosos se puede confirmar mediante la realización de lo que se llama un cultivo virológico de estas vesículas en lo que es la fase inicial de la enfermedad. El tratamiento del herpes zóster se realiza con fármacos que se llaman antivirales, que puede ser por vía oral y en caso de los pacientes que van a estar hospitalizados va a ser por vía intravenosa. Pero no siempre es necesario tratarlo o hacer este tratamiento vía oral, ya que hay casos donde se va a resolver espontáneamente en unos 7 días. El tratamiento está indicado generalmente con fármacos antivirales por vía oral, sobre todo en estos pacientes, como hablamos antes, mayores a 50 años, para disminuir la posibilidad de desarrollar esta neuralgia posherpética. ¿Qué es lo que se manda generalmente? Bueno, se va a mandar aciclovir, que puede estar combinado con otros fármacos antivirales. Es importante, ¿sí?, que el tratamiento, para poder cumplirse y que sea eficaz, debe comenzarse dentro de las primeras 72 horas desde el inicio de las vesículas, ¿sí? Para evitar una sobreinfección en las lesiones, ¿sí?, también es muy importante el uso de algunos antisépticos tópicos o estas cremas antivirales que hablábamos antes, pero que siempre deben ser prescritas por un médico. Gracias, Julieta. Ha llegado el farmacéutico Horacio Benjerou. Vamos a hablar cómo actúan los psicofármacos en el cerebro. Por favor, qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Porque realmente hay mucho desconocimiento también. Desconocimiento. Sí. Bueno, primero vamos a dar una información estadística. Bueno. Que tampoco es para ponerse muy contentos. Sí. Porque la República Argentina, estadísticamente, a partir de la información que brindan los laboratorios, va a la cabeza en la prescripción de psicofármacos. No solo en consumo, en la prescripción de psicofármacos. Okay. Ese es un problema. Sí. Ese es un problema, ¿no? Es decir, una sociedad que está muy medicada con psicofármacos, ¿no? Y el otro tema que hay que dejar bien claro es que tanto para los colegas como para la gente, que los psicofármacos son prescriptos bajo un tipo de receta especial que debe quedar archivada en la farmacia. Sí, claro. Eso es muy importante, antes de ver, digamos, cómo actúan, ¿no? Sí. Entonces, es decir, ya tenemos ese marco, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cómo actúan en el cerebro? Sí. Bueno, tenemos que imaginar que nuestro organismo tiene receptores y hay neurotransmisores, ¿no? Entonces, para hacer una analogía, tenemos que imaginarnos la llave y una cerradura, ¿no? Perfecto. Entonces, la cerradura sería el receptor de esa llave que entra perfectamente
¿no? en ese dibujo y provoca un estímulo. Está bien. ¿No? Entonces, un estímulo. Por ejemplo, tomemos el caso de la serotonina, un neurotransmisor, que el organismo lo libera y va a modificar, digamos, la sensación no digamos de placer, pero de calma, de bienestar. Entonces, cuando eso se ve alterado, ya sea, y ahí entraríamos en la clasificación de antidepresivos, ansiolíticos y demás, es decir, el médico receta un medicamento que altera esa, digamos, no la producción de la serotonina, sino que altera, digamos, el funcionamiento, la cinética de lo que provoca la serotonina en el organismo. Entonces, es como un regulador, ¿no? Es decir, quita o pone, ¿no? Una cosa así sería. Ese sería el mecanismo, ¿no? Digamos, de la acción. Y ahí tenemos diferentes... hay una clasificación. Ahí tenemos una clasificación. Entonces tenemos la clasificación, podríamos reducirla, ¿no? A, digamos, una parte de estimulación, ¿no? Y una parte, digamos, como de sedación. Perfecto. Bueno, estábamos entonces ahí con el tema, Horacio, estábamos con el tema de los psicofármacos. Ahora, son psicofármacos que producen algún tipo de efecto, como recién me estabas explicando, ¿no? Claro. Porque suplen lo que falta en un determinado momento. Es decir, hay como... Es decir, quitan o ponen, ¿no? Exacto. O sea, como que si la recaptación de la serotonina se ve alterada, ahí se manifiestan, ahí toman el campo de acción. Es cierto. Y de ahí, por eso es lo importante, porque, es decir, el individuo va a manifestar un cambio, ¿no? En lo que se llama la conducta. Exacto. Entonces, esa conducta, digamos, de ansiedad... Por ejemplo, tomar un ejemplo, se va a ver regulada. Se va a ver regulada. Si tenemos una conducta así de una persona que está, digamos, deprimida, también. Es decir, le va a provocar, digamos, el efecto contrario, ¿no? Y lo va a poner en una situación, digamos, que como que sería normal. Es cierto. Ahí tenemos un problema. Porque, y ahí entra, digamos, digamos, la visita al médico y la continuidad del tratamiento. La vigilancia. La vigilancia, exactamente. Porque si esto uno dice, o sea, escucha tu relato y ante cualquier situación de ansiedad, de angustia, existe la posibilidad que con un fármaco se normalice, es peligrosísimo la decisión que la tenga el paciente, sino que tiene que tener el control de un profesional. Esa vigilancia tiene que ser, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser esa vigilancia? Porque el paciente va a pasar a tener lo que se llama dependencia. Claro. Entonces, el peligro que tenemos acá es que esa dependencia genere que frente a la situación que provocó la receta del médico, el paciente por ahí tiene un frasco de 30 comprimidos de 2 miligramos, ¿no? Que puede tomar, es decir, tal vez el médico le dice, bueno, usted parta la pastilla, vamos a empezar con 1 miligramo y vemos, ¿no? Y usted me informa, ¿no? Es decir, y ahí, digamos, bueno, sigue el tratamiento. El paciente ve que eso... Porque vamos a hacer tolerancia al medicamento con el tiempo. O sea que cada vez necesita más. Claro, es decir, necesitamos más dosis para obtener el mismo efecto. El mismo efecto. Entonces el paciente un día dice, bueno, con media pastilla no me alcanza, me tomo una. Claro, está bien. Y obtiene el resultado. Entonces, sin informarle al médico, va cambiando la dosis. Claro. Y de golpe tampoco el miligramo, digamos, el comprimido, le alcanza, entonces toma 2 juntos. Bueno, ahora vamos a hacer un punto acá. Está bien, pasa todo esto, se soluciona el tema. Ahora, ¿qué pasa cuando hay
un uso indiscriminado de psicofármacos o un abuso en la toma del psicofármaco. ¿Qué reacciones puede provocar en la persona? Se va la sensación de bienestar, seguramente. Se va la sensación de bienestar. Claro. Se va la sensación de bienestar. Claro. Y ahí es donde empieza la automedicación. Claro. Y ese es el peligro. El peligro. Horacio, clarísimo entonces la recomendación, psicofármacos si son necesarios, pero por supuesto con el seguimiento de un profesional. Totalmente, el seguimiento del médico es clave. Nunca con la decisión del paciente. No, la decisión del paciente es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo, porque clarísimo. Se puede decir, esa depresión se puede transformar en otra cosa. Perfecto. Y tenemos un problema grave. Grave realmente. Gracias, Horacio. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Llega el farmacéutico Jorge Lamberta y preguntarte qué son las úlceras por varices y cuáles son sus causas. Las úlceras por varices, TT, tienen su origen en la insuficiencia venosa. Para que todos tengamos una idea de qué se trata esto, en condiciones normales el corazón bombea sangre a través de la arteria aorta y que esta sangre llega a los tejidos y de los tejidos a los órganos también, ¿no? Y lo mismo ocurre en la zona de las piernas, pero esa sangre luego a través de las venas tiene que volver al corazón en contra de la gravedad, por lo que las venas poseen unas válvulas que son unidireccionales, es decir, que la sangre vuelve en la misma dirección hacia arriba, hacia el corazón. Eso en condiciones que no son normales se produce la insuficiencia venosa, que esa sería la causa. ¿Por qué? Porque se produce un aumento de la presión en la vena, un aumento también de la acumulación de líquidos, y esa presión con líquidos hace que muchas veces la sangre se extravase y no nutra bien a los tejidos y a las células, con lo cual va generando una inflamación que puede derivar en una úlcera. ¿Cuáles son sus síntomas? Los síntomas, TT, para que tengamos una idea, primero de la insuficiencia venosa que nos da la idea de que puede aparecer una úlcera, es la hinchazón, la pesadez en las piernas, los calambres, picazón en la zona, hormigueo, y también muchas veces la piel se oscurece en esa zona porque la irrigación sanguínea no es buena. En el caso de que aparezca una úlcera, es decir, que haya una lastimadura, lo que se observa es una zona roja alrededor de la misma, que está caliente, o sea, un aumento de temperatura, y en el medio puede haber una zona más amarillenta, que en algunos casos puede tener pus y por lo tanto acumulación de bacterias que generen mal olor. También ahí se produce como característica del proceso inflamatorio el dolor, o sea, hay un dolor de la pierna debido a la distensión de los tejidos, y también lo que llamamos rubor, que es un enrojecimiento en toda la zona circundante. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden traer las úlceras y cómo deben tratarse? Los factores de riesgo, TT, consisten básicamente en personas que tienen naturalmente varices, en personas que están mucho tiempo paradas o sentadas, que genera este problema circulatorio, algunos que han tenido coágulos y que entonces tienen tendencia a formar ese tipo de cuestiones, la edad avanzada, la obesidad, el tabaquismo, la falta de actividad física, por ejemplo, algunas personas que han tenido fracturas y que ha estado afectada la parte circulatoria también, quemaduras en la piel, ¿no? Que la dejan mucho más frágil y mucho más sensible. Es importante al tratar una úlcera siempre tener en cuenta evitar que se infecte. Para eso es muy importante tenerla bien limpia con los elementos de higiene que sean oportunos de acuerdo al tipo de úlcera que uno tenga, pero siempre que esté desinfectada, bien cubierta con una venda. En algunos casos también es muy bueno usar medias de compresión, porque las medias de compresión favorecen que se reduzca la inflamación, que se reduzca la distensión del tejido, el dolor y también mejorar el tema de la presión circulatoria. Gracias, Jorge.
Desde hace 10 años, Mastelones lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan. Este año decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso, vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. Llega el momento de la despedida hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias, chao.